Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con el analista político vasco Katu Arconada sobre las aguas turbulentas que se viven en América Latina. Golpes de Estado blandos en Brasil, en Honduras, en Paraguay, intentos de golpe de Estado en Venezuela, derrotas electorales significativas en Argentina. Katu vive y trabaja actualmente en Bolivia y acaba de publicar un libro muy interesante, Desde arriba y desde abajo, escenarios y horizontes del cambio de época en América Latina. Katu, muchas gracias por acompañarnos hoy, que estás de paso aquí por territorio mexicano. Sí, Luis, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar en México y también aquí en el programa y en Rompeviento TV. Un libro nuevo que tiene un título casi tan largo como el libro, ¿no? Sí. Oye, tú hablas de cambio de época en América Latina. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, yo creo que ya hay una cierta claridad, ¿no?, con esa expresión de cambio de época, en la medida en que se fueron produciendo una serie de cambios significativos en los gobiernos, pero no solo en los gobiernos, también desde los pueblos, desde las resistencias, desde las luchas en América Latina, ¿no? Que de alguna manera dieron paso a un escenario post-neoliberal, no en toda América Latina, no postcapitalista, por supuesto, pero sí un poco dejó atrás en una buena parte de los territorios de América Latina y el Caribe el modelo neoliberal, ¿no? Por desgracia no es el caso de México, pero sí en otra buena parte y especialmente en Sudamérica, ¿no? Ese cambio de época se refiere a que, bueno, ya no estamos en una época de cambios. Quizás en los 80 y también en los 90 se vieron unas resistencias muy fuertes al neoliberalismo. De hecho, México también fue una avanzada, ¿no? Junto probablemente con Venezuela, con ese Caracazo, esa resistencia todavía primaria al neoliberalismo. México probablemente con el alzamiento zapatista fue el primer levantamiento planificado de manera política contra el neoliberalismo. Pero esa época era una época precisamente de cambios, ¿no? De esa época de cambios de los 80 y sobre todo 90 pasamos a un cambio de época. Desde finales del 98, con la llegada del comandante Chávez al gobierno, comenzamos un ciclo de ascenso popular, ¿no? Tanto desde arriba, tomamos ahí el concepto de lucha desde arriba y desde abajo de Lenin, tanto desde arriba, desde los gobiernos que llegan, como desde abajo de la organización y de la construcción de ese poder popular, ¿no? ¿Un cambio de época que llegó ya a su fin? No. Esa es la tesis del libro. Rotundamente no, sí. De alguna manera el libro, aunque se piensa con una mirada más larga, ¿no?, como una herramienta pedagógica para la formación, sobre todo popular, para la formación política de militantes políticos, de los partidos de izquierda, de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, como para una discusión también entre el mundo intelectual y académico, pero de alguna manera viene a responder a todos estos agoreros que nos dicen que ya el ciclo progresista se terminó, que ese ciclo que comenzó de alguna manera, ¿no?, como decíamos, con la llegada de Chávez a Venezuela, se terminó. Pero a ver, el golpe de Estado blando en Honduras y en Paraguay no pudo ser revertido. La derrota de la centro-izquierda argentina no ha sido contestada masivamente en las calles. El impeachment en contra de Dilma Rousseff en Brasil no ha sido acompañada de una gran movilización, y de hecho las elecciones que hubieron inmediatamente después de esa destitución terminaron con una derrota del Partido de los Trabajadores. ¿No hay entonces un fin de ciclo? No, yo creo, primero creo que hay que echar un vistazo a la historia, ¿no? A qué etapas de este ciclo progresista, luego entramos si quieres a cada situación particular. Claro. Pero creo que es importante ver que obviamente veníamos de un proceso de acumulación política y social muy grande. Llegó Chávez en el 98, inmediatamente poco después, ¿no? 2002, 2003, llegaron Lula, llegó Néstor Kirchner. Seguimos subiendo, si quieres, ¿no?, en ese flujo de la historia, acumulando políticamente, ¿no? Fíjate que entre 2005 y 2004, 2005, 2006, llegó Evo Morales, llegó Rafael Correa en Ecuador.
se constituyó el ALBA como una alternativa, se derrotó el ALCA pocos meses después, en noviembre de 2005. El acuerdo para el área de libre comercio en las Américas, ¿no? Los Estados Unidos fueron derrotados en su proyecto de libre comercio, ¿no? Entre Estados Unidos y América Latina y esta región. Veníamos acumulando, pero fíjate que luego ese ciclo se estabilizó y siguieron llegando gobiernos al poder, y hablo ahora de Centroamérica, ¿no? Salvador, Nicaragua. Claro, Nicaragua en 2007, Salvador en 2009, pero en 2008 Honduras con Mel Zelaya viró un poco hacia la izquierda, entró en el ALBA, poco después llegó Fernando Lugo en Paraguay. Seguimos acumulando políticamente. Es verdad que era muy difícil seguir acumulando tanto y se entra en un cierto reflujo, ¿no? Marx decía que la historia se mueve por oleadas, y en ese sentido, bueno, veníamos en una oleada ascendente y quizás entramos en una oleada descendente, ¿no? En un momento que yo lo marco, sobre todo históricamente, con la muerte del comandante Chávez, por poner un elemento simbólico, 2013, en el que sí que pareciera, ¿no?, que entramos en un reflujo, y además ese reflujo viene acompañado por primera vez, sobre todo en estos últimos 12 meses prácticamente, de derrotas electorales de la izquierda. De derrotas de diferente signo. Fíjate que hasta el momento solo la izquierda, como decías, incluso el ciclo, en los gobiernos progresistas, ¿no?, porque habría que caracterizar el gobierno argentino, pero solo hay un gobierno que se pierde las urnas, el gobierno argentino. Se sufre una derrota en Venezuela, la Asamblea Legislativa pasa a ser controlada por la derecha, por la oposición, y en Bolivia sufrimos también una derrota en un referéndum, probablemente dura y probablemente no esperada, pero que lo único que implica es que, bueno, en principio no se modifica todavía la Constitución para que Evo pueda volver a postularse, y sí, también creo que modifica mucho el mapa del continente, se produce el impeachment, este golpe institucional contra Dilma en Brasil. Entonces creo que estos 12 últimos meses, este último año, sí ha modificado sustancialmente, y sí hemos entrado en un periodo de crisis y quizás de estar en una ofensiva, ponernos en una actitud más defensiva, ¿no? Pero fíjate que... Pero lo que quieres decir es que este ciclo de transformaciones que se abre con la llegada del comandante Chávez, ¿se mantiene todavía? Sí, sin ninguna duda. Quizás no con la misma intensidad, potencia que tenía en sus inicios. Fíjate que Pero, por ejemplo, el avance de la firma de acuerdos comerciales, el acuerdo transpacífico, lo convierte, no es esto un sustituto del ALCA que permite el avance del proyecto de integración comercial de Estados Unidos en la región? Bueno, es decir, claro, lo que tenemos que ser conscientes es que en este momento hay una, parafraseando a Gramsci, una guerra de posiciones, es decir, el adversario, por no decir el enemigo, se mueve. Quizás durante un tiempo... Hablamos de la derrota del ALCA, quedó un poco noqueado y un poquito viendo qué pasaba sin saber bien cómo operar. Obviamente se ha recompuesto, se ha recuperado. Por eso se dan los golpes de Estado de diferentes maneras, tanto el de Honduras como el de Paraguay, que son los eslabones más débiles probablemente de este ciclo progresista, ¿no? Honduras con un presidente liberal que, bueno, viró hacia la izquierda, metió a Honduras en el ALBA, pero un proyecto, un país con una debilidad institucional muy grande, y Honduras, y Paraguay con Fernando Lugo, que también era un proceso débil, ¿no? El gobierno de Fernando Lugo tenía mucha debilidad. Se producen los golpes de Estado, se producen los acuerdos comerciales, se cierra el capítulo del ALCA, pero obviamente Estados Unidos viene antes que el TPP con la Alianza del Pacífico, ¿no?, conformada por sus aliados más cercanos, México, Colombia, Perú, y también el caso de Chile con este gobierno de centroizquierda, por definirlo de alguna manera también, ¿no? Qué generoso eres. Sí, soy bastante generoso, la verdad. Alguna vez he definido a Chile como el Israel de Sudamérica, porque es el mal vecino y está fuera de sintonía respecto al resto de los países de Sudamérica, y en este caso yo también como vasco, pero también como boliviano, pues tenemos una disputa muy grande, ¿no?, con Chile, que obviamente es un gobierno al servicio, rehén de sus élites políticas y económicas, y con una constitución que todavía es la constitución de Pinochet, además, ni aunque gobierne esta nueva mayoría. Entonces, es decir, yo creo que el adversario se mueve, hace sus movimientos en esta partida de ajedrez y también logra victorias. Victorias que podríamos calificar más o menos como democráticas, como la de Argentina, pero también victorias absolutamente ilegales e ilegítimas, como por ejemplo el golpe en
en Brasil. En ese escenario nos encontramos, ¿no? Pero cuidado, el núcleo duro bolivariano, los países que conforman el ALBA, sigue intacto. Sigue intacto Bolivia. Fíjate, Bolivia no va a haber elecciones hasta finales de 2019. Es decir, Evo Morales, en el peor de los casos y en el peor de los escenarios, va a entregar el gobierno en enero 2020. En el peor de los escenarios. Ecuador tiene elecciones ahora en febrero, pero las perspectivas son buenas, a pesar de que Correa, no ahí está el debate reelegir. del liderazgo, son los liderados, pero ya no va a las elecciones. Venezuela vive un momento complejo, pero nada parece tampoco todavía, o nos da a pensar que se va a perder ese gobierno. Incluso yo creo que si hubiera un referéndum revocatorio, el chavismo lo terminaría ganando. Nicaragua va a ganar las elecciones, el Frente Sandinista, con más del 60% de los votos ahora en noviembre. Todas las encuestas le dan a Daniel Ortega por encima del 60%. Entonces, el núcleo duro yo creo que está preservado. Pero, obviamente, este segundo anillo progresista, si decíamos que ya golpearon primero a Honduras y a Paraguay, bueno, tenemos un problema con lo que ha sucedido en Brasil y Argentina, del que, sí, es cierto, hay que extraer muchas enseñanzas. Este ciclo estuvo basado en mucho en el alto precio de las materias primas que permitió a la región obtener ganancias extraordinarias. Sin embargo, hoy que ese boom ha llegado a su fin, diera la impresión de que ese momento no fue utilizado por estos gobiernos para modificar el patrón productivo y que América Latina reprodujo su patrón de exportación de materias primas. ¿Te parece si hacemos con esta pregunta una pequeña pausa y así te doy chance de que pienses una respuesta que ya la tienes desde antes? Los invitamos a que continúen con nosotros aquí en La Contracorriente. Volvemos en muy breves instantes. Que está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Estamos ya de regreso en La Contracorriente, conversando con el analista político Catu Arconada sobre las posibilidades y el rumbo del cambio en América Latina. Catu, antes de irnos a la corte, te preguntaba sobre por qué estos gobiernos progresistas no habían aprovechado este boom del precio de las materias primas para construir un nuevo modelo de desarrollo, por llamarlo de alguna manera. A ver, yo creo que la pregunta tiene muchos matices. Yo creo que sí se aprovechó. Es decir, yo lo que he vivido en Bolivia, por ejemplo, la experiencia, ¿no? En Bolivia,
¿qué me dice? Cuando tú llegas al gobierno, en el año 2005, cuando los compañeros del MAS llegan al gobierno, bueno, entre otros matices es primero que se dan cuenta de que llegar al gobierno no implica tener el poder, ¿no? Y el poder estaba también en otros lados y ahí fueron años de mucha disputa, ¿no? Hasta que se consiguió derrotar a la derecha en el ámbito mediático, en el ámbito económico, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, lo que es cierto es que llegan a un país en el que, fíjate, el 38% de la población estaba en situación de extrema pobreza. Casi 4 de cada 10 bolivianos están en situación de extrema pobreza. Entonces, es cierto que tenías que pensar en el largo plazo y generar o intentar un cambio de matriz productiva, pero también lo cierto es que tenías que redistribuir inmediatamente, sacar a todos esos millones de bolivianos, de bolivianas de la riqueza, de la pobreza. Y eso se ha logrado, se está en ello. De hecho, O sea, es indudable que hay una redistribución del ingreso, un combate a la pobreza, ¿no? Eso claro, no está en discusión. La renta petrolera sirvió en un primer momento, vía transferencia directa condicionada, los bonos, etcétera, para redistribuir la riqueza y para sacar a millones de personas de la pobreza. Fíjate, en Brasil estamos hablando de muchos y muchos millones, de casi 40 millones de personas que salieron de esa situación de extrema pobreza. En el caso de Bolivia se bajó del 38% en torno al 16% que está actualmente, con una previsión para 2025 de 0. Es decir, que ningún boliviano ni boliviana vive en situación de extrema pobreza. En paralelo se iniciaron procesos de transformación de la economía, procesos que llevan mucho tiempo, ¿no? Que 10 años en términos históricos es muy corto. Por ejemplo, pero ¿en qué sentido? Porque si uno ve las agroexportaciones soyeras están extendidas prácticamente en todo el continente, no hubo una modificación de ese modelo, o la explotación de hidrocarburos. Es cierto que esa riqueza hoy se distribuye de otra manera, pero no ve uno, por ejemplo, en Venezuela, un cambio en la producción de alimentos o Sí. En el desarrollo de una industria media. Es un debate muy complejo, ¿no? Te vuelvo a hablar desde Bolivia, aunque se puede aplicar a otros casos. ¿Cuál fue el primer paso que se dio, más allá de la redistribución? Nacionalizar los recursos naturales. Es decir, los recursos naturales pasan a ser del pueblo boliviano y es el Estado el que tiene la obligación de redistribuir y de redistribuir el excedente. Primer momento, se nacionalizan. Segundo momento, que probablemente es en el que estamos ahora, se industrializan. Es decir, comienzan a salir, ya no se entregan más como se entregaban antes a las transnacionales, sino comienzan a salir con valor agregado de Bolivia. Y fíjate hasta el punto de que ahora tenemos todos los ojos del mundo puestos en el litio boliviano, ¿no? Una de las energías del futuro. Bolivia tiene la mayor cantidad de litio del mundo, es el país que tiene las reservas más grandes. Y son empresas bolivianas las que van a industrializar eso y va a salir hacia afuera con ese valor agregado. Se está industrializando, están creando ahora mismo empresas petroquímicas, separadoras de líquidos, etcétera, etcétera, a partir de lo que tiene Bolivia, que es gas, básicamente, y también litio, ¿no? Porque no nos olvidemos que aquí hay una cosa que se llama División Internacional del Trabajo, al que cada país tiene, el capitalismo le asignó, ¿no? El capital le asignó un centro, periferia, le asignó una serie de tareas, y Bolivia, ni aunque se lo proponga hoy en día, y más, si no hay esa desconexión famosa que escribía Samir Amin, si no hay esa desconexión con el sistema capitalista y estás inserto en ella, dentro de la División Internacional del Trabajo, Bolivia no se puede plantear hacer microchips o biotecnología. Es decir, porque no tienes la tecnología adecuada, ¿no? Y obviamente el norte no transfiere la tecnología a los países del sur. Entonces hay un debate muy complejo, ¿no? Es muy difícil salir de esa matriz productiva, que además se ha construido durante cientos de años, no lo olvidemos. Toda la construcción del capitalismo y la modernidad, así no es. Entonces, yo coincido muchas veces con los que critican las matrices productivas y el sistema extractivista, coincido en su diagnóstico, coincido por completo. Muchos compañeros que critican el extractivismo coincido en su diagnóstico. El problema es que luego yerran o no aciertan a la hora de darnos soluciones adecuadas. ¿Pero estos gobiernos encontraron soluciones, según tú? Pues yo creo que no las hemos encontrado ninguno. Creo que es un debe de toda la izquierda, académica, política, cómo cambiar esa matriz productiva. Y fíjate, cuando se han intentado pensar algunas soluciones, y ahora estoy pensando en el caso del Yasuní en Ecuador, te encuentras con la hipocresía de la comunidad internacional, ¿no? Ecuador dijo, de acuerdo, yo voy a dejar todo el petróleo
que yo necesito explotar para sacar de la pobreza a mi gente, lo voy a dejar debajo de la tierra porque está en un parque natural, que es la Amazonía, es el pulmón del planeta, etcétera, etcétera. Pero necesito que la comunidad internacional solidariamente aporte, no todo, una parte de lo que yo voy a sacar extrayendo. No se consiguió nada. Entonces, cuando se han conseguido o construido o pensado soluciones imaginativas, nos hemos encontrado con que no hay manera de llevarlas a cabo, ¿no? Yo creo que hay pocos países del mundo, podría pensar en Cuba, que por la necesidad y ante el bloqueo consiguió desarrollar, por ejemplo, una industria en el ámbito de la biotecnología, los medicamentos, etcétera, etcétera, además del turismo. Claro. Una isla que no tiene nada más a nivel productivo, ¿no? Muy poquito. Pero el escenario es muy complejo, ese es uno de los grandes desafíos de las izquierdas latinoamericanas y caribeñas, de los gobiernos, de cómo transformar esa matriz productiva. Hay una nueva derecha en América Latina, Catú, porque cuando comenzaba a verse el avance de esta corriente política nuevamente en el continente, hubo quien dijo, no van a llegar lejos porque no tienen una propuesta novedosa, es más de lo mismo. Sin embargo, hoy vemos, a pesar de todo, que Macri en Argentina ha replanteado un modelo de desarrollo. ¿Hay o no una nueva derecha con nuevos planteamientos? Hay una derecha nueva, sin ninguna duda, que hay que estudiar y que hay que entender perfectamente, y que en algunos casos se nos ha adelantado incluso. Pero yo creo que creo que es una derecha sin proyecto, por un lado. Si tú te fijas, todos estos nuevos proyectos de derecha que han llegado al gobierno normalmente han pasado sin pena ni gloria y han salido de él. Por ejemplo, en Chile, ¿no? Por ejemplo, en Chile con Piñera. Sí, pero por ejemplo, en Paraguay, ahí siguen, ¿no? Sí, pero ahí siguen porque le dieron un golpe político, institucional a Fernando Lugo. En Perú sigue. Sí, en Perú hemos llegado al caso de que hubo que votar entre lo malo y lo peor, digamos, ¿no? Kuczynski, aliado del capital transnacional, o Keiko Fujimori, la hija del dictador, una fascista. Pero fíjate, ¿no? Uribe en Colombia se tuvo que ir. Bueno, podemos hablar pero el modelo permanece como modelo general. Sí. Es el arco de países no progresistas donde todavía no se ha logrado, ¿no? Transformar las cosas. México, por ejemplo, mismamente, también. Fíjate que llegan presidentes, en este caso como el que tenéis, que son un auténtico fracaso, con los peores índices de popularidad, con la peor aceptación ciudadana, pero es verdad que, como dices, pasan los presidentes y el modelo permanece, ¿no? Y en el caso de México tú tienes una industria automotriz muy importante, un polo de desarrollo con industria aeroespacial, todo de capital extranjero, ¿no? Sí. Pero no puedes decir que no hay transformaciones y que están condenados a repetir lo mismo. Aunque lo que estás haciendo es expoliar el país y venderlo todo al capital extranjero, desde la industria automotriz hasta la industria, no sé, la cerveza, la cosa, ¿no? Todas vuestras grandes industrias se están vendiendo al capital extranjero, ¿no? Yo creo que, fíjate, nosotros en algún momento llegamos a pensar que el líder de esa nueva derecha iba a ser Capriles en Venezuela, ¿no? Pero fíjate, había sido Macri, ¿no? Que es el único, insisto, que le ganó a un gobierno progresista en las urnas. Macri, el primero, desde 1998. Y ahí sí hay que aprender de lo que hicieron, ¿no? Yo creo que no tienen proyecto. No se puede sostener durante mucho tiempo manejar un país como si fuera una empresa. Macri se piensa que es el gerente de la Argentina, ¿no? Y en ese sentido todos sus ministros han sido CEOs, ¿no? Han sido directores ejecutivos de diferentes empresas transnacionales. El de agricultura, de una empresa dedicada a las cuestiones agroexportadoras, el que tiene que ver con los recursos energéticos, CEO de una empresa petrolera. No se puede manejar durante mucho tiempo. Fíjate que el shock que están instalando entre la población, entre los sectores populares que quizás se desencantaron con el kirchnerismo, porque no vieron suficientes avances, pero ahora están sufriendo un shock terrible con un aumento, una inflación importantísima, un aumento muy grande del costo de la vida. Se habla mucho, ¿no? La luz, el agua, incrementos del 400%, el subte en el que viajan, ¿no? El metro, donde viajan las clases trabajadoras en Buenos Aires, ha pasado de 1 o 2 pesos a 7.5, creo que actualmente, y lo quieren subir a 10. Es decir, el shock es brutal. Esa doctrina del shock que se ha teorizado, Naomi Klein y demás, es brutal. Y en el ámbito económico yo creo que la clase trabajadora y los sectores populares, que quizás desencantados votaron por Macri,
yo creo que no lo van a volver a sostener en ninguna otra elección. Entonces yo creo que Macri va a pasar. Fíjate, si hablamos de Brasil, podemos hablar del golpe, pero más allá de eso, Temer no va a ser el presidente de Brasil dentro de 3 años. Nadie cree que Temer vaya a ser candidato, ni mucho menos presidente de nada, y no lo sería si no fuera por medio de este golpe. Es decir... Un golpe que la izquierda no pudo detener. Sí, sin ninguna duda. Ni en el Parlamento, ni en las calles, ni diera la impresión de que esté armada estratégicamente para enfrentarlo. Sí. Fíjate, yo creo que Brasil es un ejemplo claro. Hay muchas matrices comunes en todos estos golpes de nuevo cuño. En esto. Fíjate, en Brasil, la embajadora de Estados Unidos, cuando se produce el impeachment contra Dilma, es la misma embajadora que estaba en Paraguay contra el golpe contra Lugo. Fíjate que podemos encontrar similitudes, ¿no? Pequeñas casualidades. Pequeñas casualidades. La geopolítica. Pequeñas casualidades de la vida. La señora Lilian Ayalde. Y fíjate que los golpes son muy similares también, ¿no? Pero lo que es cierto es que la denuncia del accionar, del imperialismo y demás, no puede tampoco soslayar los errores que se han cometido. Y yo creo que ahí algunos compañeros del PT de Brasil están escribiendo análisis muy interesantes donde se asume una crítica, se asume que se abandonó la calle en favor de las instituciones y el partido se fue debilitando, ¿no? Se abandonó la formación política, otra serie de cuestiones, y eso no les impidió parar el golpe. No solo les impidió parar el golpe, se produjo el golpe, han llegado las elecciones municipales y han tenido los peores resultados de los últimos 20 años, ¿no? Catu, comenzamos hablando de tu libro. ¿Dónde conseguir tu libro? ¿Se puede conseguir en línea? Todavía o no. Parte? Está a punto de ser publicado en primer lugar en Cuba, por la editorial Caminos. En realidad está planificado en el segundo semestre del 2016 y se presenta en la Feria Internacional del Libro de La Habana, febrero 2017. Entonces, en las próximas semanas va a estar disponible en Cuba, en primer lugar. Espero que en México también pueda ser publicado. Y ya tenemos acuerdos con algunas editoriales en Argentina, con Prometeo, en Venezuela con Monte Águila, en España con Acal. Estamos justo en ese proceso todavía de terminar de preparar todo. Catu, muchas gracias por acompañarnos aquí en A Contracorriente. Y ustedes, amigos y amigas, les agradecemos su amable atención el día de hoy y ya saben, los esperamos la próxima semana y por lo pronto no se vayan a perder el muy interesante programa Lo que Rompevientos se llevó con la muy esclarecida conducción de Jesús Taylor. Hasta la próxima.